En febrero de 2025, el precio del café arábica tocó $4.41 por libra, el nivel más alto en 50 años. En ese mismo momento, las exportaciones mexicanas de café crecían 125% respecto al año anterior, convirtiendo al grano en el producto agroalimentario de mayor crecimiento en toda la balanza comercial de México. Y mientras eso ocurría, Colombia celebraba sus propios récords de exportación sin darse cuenta de algo que muy pocos estaban midiendo, que el suelo bajo sus pies se estaba moviendo, silenciosamente, en dirección a Ciudad de México. Esto no es una historia sobre quién tiene más café, es una historia sobre quién tiene mejor posición. ¿Desde qué parte del mundo me escuchas hoy? Escríbelo en los comentarios, me interesa mucho saber dónde llega este análisis. Para entender lo que está pasando, necesitamos poner los números sobre la mesa con claridad. Colombia es el tercer exportador mundial de café. Eso es un hecho. En 2024 exportó 12.100.000 sacos, un crecimiento del 14,6% respecto al año anterior. Eso también es un hecho. Pero hay un número que nadie está poniendo junto a esos dos datos, y ese número lo cambia todo. El 76% de las exportaciones de café colombiano tienen un solo destino, Estados Unidos. 76 de cada 100 sacos que Colombia vende al mundo terminan en puertos norteamericanos. México, mientras tanto, tiene una estructura completamente diferente. Sus exportaciones de café llegan a más de 52 países: Alemania, Canadá, Bélgica, Japón, Corea del Sur y sí, también Estados Unidos. Pero ningún mercado individual concentra más de 60% del total. Y en los primeros 7 meses de 2025, el Banco de México registró $874 millones en exportaciones de café, con un superávit comercial en el sector de 687.5 millones de pesos. No estoy diciendo que Colombia no sea un gigante del café. Estoy diciendo que Colombia puso todos sus huevos en una sola canasta, y que esa canasta tiene el nombre de un presidente que ha demostrado que la usa como arma. Eso no es una estrategia de largo plazo, eso es una vulnerabilidad estructural. Pero aquí está lo que ningún canal te está diciendo, y me tomó varios días de análisis entenderlo en su totalidad. Lo que está ocurriendo en el mercado global del café no es simplemente una crisis de precios ni un problema climático, es una reconfiguración geopolítica de quién controla el valor del grano. Y México lleva años construyendo una posición en esa reconfiguración sin hacer una sola rueda de prensa, sin un solo titular, sin que nadie en los grandes medios internacionales lo nombrara. Eso es exactamente lo que vamos a analizar hoy, con 3 herramientas concretas. Guarda bien la primera pregunta que quiero plantear. ¿Puede un país como México, que produce apenas el 1.7% del café mundial, construir una ventaja competitiva real frente a Colombia, que produce casi el 8%? La respuesta requiere entender algo primero, y lo explico más adelante, porque antes necesitas ver las 3 herramientas en acción. La primera herramienta se llama diferenciación regulatoria de origen. México tiene denominaciones de origen para su café. Café Chiapas y Café Veracruz son denominaciones protegidas legalmente, equivalentes a lo que el vino de Burdeos o el champagne representan para Francia. Eso significa que ningún otro país puede vender un café llamado Café Chiapas. Es exclusivamente nuestro. Es una barrera legal de entrada al mercado de especialidad que Colombia, a pesar de su reputación, no ha desarrollado con la misma profundidad territorial. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que cuando un comprador en Hamburgo o en Tokio quiere café de origen certificado, con trazabilidad completa, con denominación protegida, México tiene un producto que nadie más puede replicar. El mercado de café de especialidad es el segmento de mayor crecimiento dentro de la industria global. En 2024, el valor del mercado interno del café en México alcanzó $952 millones. Se proyecta que para 2034 llegue a $1.489 millones, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5.10%. Esa denominación de origen no es un detalle administrativo, es una posición regulatoria. Es el tipo de herramienta que no se puede copiar de la noche a la mañana porque no es solo un nombre, es décadas de historia produciendo bajo condiciones específicas de suelo, altitud y clima. Los suelos volcánicos del Soconusco en Chiapas,
donde las lluvias anuales oscilan entre 2.500 y 5.000 milímetros, producen notas de cacao y canela que son inimitables. Los suelos de la región de Coatepec en Veracruz, con su humedad constante y sus inviernos nublados, producen una acidez cítrica que los compradores europeos pagan prima por obtener. Colombia tiene una reputación de décadas construida en torno a Juan Valdez y al café suave colombiano. Eso es un activo enorme, pero esa reputación está construida sobre el café como commodity genérico de alta calidad. México está construyendo su posición sobre el café como producto de terroir específico, con identidad geográfica protegida. Son dos estrategias diferentes. Y en un mercado donde el consumidor de 35 años en Berlín o en Los Ángeles busca exactamente ese nivel de especificidad, México tiene una ventaja que Colombia no puede comprar. Colombia podría desarrollar algo equivalente, podría intentarlo, pero lleva 2 décadas de retraso en ese camino específico. Y mientras tanto, el mercado de especialidad sigue creciendo y México sigue posicionándose en él. La segunda herramienta es la que menos se entiende cuando se analiza este tema desde afuera y la que más daño hace a largo plazo. Se llama diversificación silenciosa del riesgo y es esencialmente la aplicación del silencio diplomático al comercio internacional. México no anunció una estrategia de diversificación de mercados para su café. No convocó cumbres, no publicó planes quinquenales, no hizo declaraciones sobre querer competir con Colombia. Simplemente fue, año tras año, cosecha tras cosecha, construyendo relaciones comerciales con compradores en 52 países distintos. Sin fanfarria, sin declaraciones de guerra comercial, sin manuales de prensa. Y cuando llegó la crisis arancelaria de 2025, cuando Donald Trump comenzó a amenazar con gravámenes sobre las importaciones agrícolas de América Latina, México ya tenía una arquitectura comercial que no dependía de ninguna decisión tomada en Washington. Colombia, en cambio, vivió meses de incertidumbre real. Entre enero y julio de 2025, el café sin tostar colombiano exportado a Estados Unidos alcanzó $1.160 millones, un crecimiento del 79% respecto al año anterior. Un número impresionante. Pero ese mismo número revela la fragilidad. Todo ese crecimiento concentrado en un solo mercado que de pronto anunció aranceles del 10% sobre productos colombianos. La Federación Nacional de Cafeteros tuvo que salir a gestionar la situación diplomáticamente. Los gremios empresariales colombianos advirtieron que estaban en riesgo 5 millones de empleos directos vinculados a las exportaciones al mercado norteamericano. Al final, el café colombiano fue eximido de los aranceles más duros, pero eso no cambia la lección estructural. Cuando el 76% de tus exportaciones de café depende de la voluntad de un solo comprador, ese comprador tiene poder sobre ti. Independientemente del resultado de esta negociación específica, la vulnerabilidad permanece. Y ese es exactamente el tipo de desequilibrio de poder que México ha aprendido a evitar en su relación con Estados Unidos a través de décadas de negociación del TEMEC. La diversificación silenciosa no es una táctica, es una doctrina. Es la diferencia entre construir una casa sobre una columna o sobre varios pilares. Y México lleva años poniendo pilares en Alemania, en Bélgica, en Canadá, en Japón, en Corea del Sur, cada uno de ellos absorbiendo un porcentaje del riesgo que Colombia concentra en un solo punto. La tercera herramienta es la más poderosa y también la menos visible desde fuera del sector. Se llama capacidad de absorción interna y es el factor que va a definir quién tiene más influencia sobre el mercado global del café en la próxima década. México tiene un mercado interno de café que está en plena expansión. El consumo per cápita mexicano de café ronda entre 1.3 y 1.7 kilogramos por persona al año. Es relativamente bajo comparado con países europeos, pero está creciendo sistemáticamente. Las cafeterías de especialidad se multiplican en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Oaxaca. El consumo proyectado para el ciclo 2025 y 2026 se estima en 3.150.000 sacos, y hay más de 385.000 unidades agropecuarias dedicadas a producir café en todo el país. ¿Qué significa tener capacidad de absorción interna? Significa que si los precios internacionales caen, México tiene un mercado propio al que redirigir el producto. Brasil lo entendió antes que nadie. Se convirtió en el segundo mayor consumidor mundial de café
precisamente para no depender de los mercados de exportación cuando los precios bajan. Colombia, en cambio, exporta el 98.8% de su producción. 98 de cada 100 sacos que produce Colombia salen del país. Si el precio internacional cae o si el mercado estadounidense cierra temporalmente, Colombia no tiene dónde ir. México está construyendo silenciosamente esa capacidad de amortiguación interna. No ha llegado al nivel de Brasil, pero la dirección es clara. Y cuando ese mercado interno alcance una masa crítica suficiente, México tendrá algo que Colombia no tiene, la capacidad de regular su propio volumen de exportación dependiendo de las condiciones del mercado global. Eso es poder de mercado real, no el que se proclama en discursos, el que se ejerce en las decisiones cotidianas de millones de consumidores. Ahora quiero humanizar lo que acabamos de analizar, porque detrás de estos números hay personas concretas cuyas vidas están siendo afectadas por decisiones que sus líderes tomaron o no tomaron hace años. Imagina a Carlos, un caficultor de 42 años del municipio de Pitalito, en el Huila colombiano. Cuida 3 hectáreas de café arábica que su padre le dejó. En 2025, los precios internacionales del café tocaron máximos históricos y Carlos ganó más que nunca. Pero cada mañana cuando enciende la radio, escucha algo que lo pone nervioso. Que Washington y Bogotá están en una nueva tensión, que los aranceles podrían volver, que el 76% de lo que él produce termina en Estados Unidos. Carlos no votó por esa concentración de riesgo. Carlos solo quiere saber si el año que viene va a poder mandar a su hijo a la universidad. Ahora imagina a Doña Esperanza, una mujer tojolabal de 51 años que cultiva café orgánico certificado en la región de Las Margaritas, Chiapas. Sus granos tienen denominación de origen. Su cooperativa firmó contratos con compradores en Alemania y Canadá que se renuevan independientemente de lo que pase en Washington. Cuando le preguntan si le preocupa la política comercial de Estados Unidos, responde con calma: mis compradores están en 4 continentes. Y tiene razón. Sin que ningún funcionario lo anunciara, sin que ningún analista lo destacara, la arquitectura comercial que rodea a Doña Esperanza la protege de la misma vulnerabilidad que mantiene a Carlos nervioso todas las mañanas. Eso se llama madurez diplomática aplicada al comercio. Y nosotros, como mexicanos, deberíamos reconocerla. Para entender por qué la posición actual de México en el café tiene una lógica más profunda de lo que parece, hay que retroceder al siglo XIX. El café llegó a México en 3 etapas y por 3 puertas distintas. Primero por Veracruz, luego por Michoacán y finalmente por el Soconusco, en Chiapas. Cuando en 1846 un emprendedor italiano llamado Jerónimo Mancinelli llevó plantas desde Guatemala hasta las tierras chiapanecas. Allí los suelos volcánicos y la llegada de colonos alemanes con conocimiento técnico del cultivo crearon las condiciones para que Chiapas se convirtiera en lo que es hoy, el motor cafetalero de México. Durante el Porfiriato, entre 1877 y 1910, México producía café casi exclusivamente para la exportación. Las fincas producían para el exterior bajo un sistema que concentraba el valor fuera del país. Esa dinámica colonial del café, producir para que otro procese y venda, definió la posición subordinada de México en el mercado global durante décadas. Pero hay un hito que pocos conocen y que resulta especialmente relevante para nuestra historia. En 1967, la finca Irlanda en el Soconusco, Chiapas, se convirtió en la primera finca en México en producir y exportar café orgánico certificado. Ese momento no apareció en ningún titular importante. No hubo celebraciones de Estado. Pero fue el primer paso de una reorientación productiva que 60 años después se traduce en que México aporta el 20.5% de la producción mundial de café orgánico. 1 de cada 5 libras de café orgánico que se consumen en el mundo viene de México. Ese número debería estar en todos los análisis del mercado cafetalero latinoamericano. No está. Y esa invisibilidad es parte del problema, pero también parte de la oportunidad. La crisis cafetalera de entre 2017 y 2020 fue devastadora para los productores. El precio rondaba $1 por libra cuando el costo de producción superaba $1.14. Los productores perdían dinero con cada saco que vendían. Chiapas, Veracruz y Oaxaca sufrieron ese periodo con especial dureza. Muchos productores abandonaron sus parcelas. La superficie sembrada cayó
Y sin embargo, durante ese mismo periodo, las cooperativas de café orgánico mexicano mantuvieron contratos a precio premium con compradores europeos porque habían construido una relación de valor diferenciado que no dependía de la cotización del mercado de futuros de Nueva York. Ese es el precedente histórico que explica la estrategia actual. La diferenciación no es una respuesta a la crisis, es la vacuna que evita que la crisis te destruya. Ahora llegamos al dato que me tomó más tiempo entender, el que justifica todo el análisis que hemos hecho hasta aquí, y que estoy convencido, muy pocos analistas están midiendo todavía. El mercado de café arábica tocó $4.41 por libra en febrero de 2025, el máximo en 50 años. Luego bajó, y hay analistas que dicen que eso es una señal de que el boom terminó. Pero hay algo que esos analistas están mirando mal. El precio bajó, pero la estructura del mercado no volvió a donde estaba. Los inventarios de café arábica certificados en las bolsas de futuros cayeron a mínimos de 2 años. El consumo mundial ha superado la producción global durante 4 años consecutivos, acumulando un déficit de entre 15 y 20 millones de sacos. Brasil, el mayor productor mundial, tiene su producción bajo presión permanente por sequías e irregularidades climáticas. Vietnam, el mayor productor de robusta, avanza lentamente con las ventas. Y hay un dato adicional que cierra el argumento. La demanda de café en China crece a un ritmo del 20% anual. ¿Qué significa todo eso junto? Significa que el mundo necesita más café de calidad de manera estructural, no temporal, y los países que puedan ofrecer café con identidad geográfica, certificación orgánica y diversificación de mercados van a tener poder de negociación creciente durante la próxima década. México tiene hoy 700.000 hectáreas sembradas de café. Sus exportaciones en los primeros 7 meses de 2025 alcanzaron $874 millones, 125% más que en el mismo periodo del año anterior. El café se convirtió en el producto agroalimentario que más contribuyó al crecimiento exportador de la balanza agropecuaria mexicana en 2025, con $448 millones adicionales respecto a 2024. Y para el ciclo 2025 y 2026, el USDA proyecta un crecimiento adicional del 4.3% en las exportaciones mexicanas de café. Eso no es un boom cíclico. Eso es una acumulación de ventajas posicionales que se está materializando precisamente en el momento en que el mercado global más las necesita. Hay un segundo elemento que quiero destacar y que tiene implicaciones directas para la pregunta que planteé al principio del video. ¿Puede México, con solo el 1.7% de la producción mundial, construir una ventaja real frente a Colombia con el 8%? La respuesta es sí, y la clave no está en el volumen, está en el valor por unidad. 1 kilogramo de café de especialidad con denominación de origen protegida, certificación orgánica y trazabilidad completa vale entre 3 y 5 veces más que el mismo kilogramo de café convencional de alta calidad. Colombia exporta volumen, México está posicionándose en valor, y en un mercado donde el consumidor está cada vez más dispuesto a pagar más por saber exactamente de dónde viene su café, quién lo cultivó y bajo qué condiciones, esa distinción tiene consecuencias económicas enormes. Aquí es importante hacer una distinción que define el carácter de este análisis. Lo que México está construyendo en el mercado del café no es imperialismo comercial. No es desplazar a Colombia, ni aprovecharse de su vulnerabilidad, ni construir una posición dominante para imponer condiciones. Eso sería el modelo del siglo XX, el del país grande que aplasta al pequeño con volumen y precio. Lo que México está haciendo es diferente. Es definir las reglas del segmento donde quiere competir y posicionarse en ese segmento con herramientas que nadie más puede replicar de manera inmediata. Denominaciones de origen, certificaciones orgánicas, relaciones comerciales diversificadas y un mercado interno en crecimiento que actúa como amortiguador. No impone. Define su posición desde adentro, con herramientas técnicas, regulatorias y doctrinarias que se vuelven parte de la infraestructura del mercado. Eso es lo que distingue la arquitectura de influencia mexicana del imperialismo tradicional. No llega con la fuerza bruta del volumen. Llega con la precisión del posicionamiento. En los próximos 90 días, hay 3 escenarios posibles para la relación entre México y Colombia en el mercado del café.
y quiero que los tengas claros porque en 90 días volvemos aquí a revisar cuál se cumplió. Escenario 1. Colombia profundiza su diversificación. La Federación Nacional de Cafeteros, presionada por los meses de incertidumbre arancelaria con Washington, acelera su estrategia de apertura hacia mercados en Asia y Europa. México y Colombia terminan compitiendo en los mismos segmentos premium, pero en un mercado lo suficientemente grande para que ambos crezcan. Este es el escenario más cómodo para todos y, honestamente, el menos probable en el corto plazo porque diversificar décadas de relaciones comerciales no se hace en 90 días. Escenario 2. El statu quo se mantiene. Colombia sigue concentrada en Estados Unidos, México sigue construyendo silenciosamente su posición diferenciada. Los precios internacionales se estabilizan en torno a los $3 por libra y nadie en los grandes medios cubre la reconfiguración estructural que está ocurriendo. Este es el escenario más probable y el más interesante desde el punto de vista analítico, porque el silencio hace el trabajo solo. Cada mes que pasa sin que Colombia diversifique es un mes más que México lleva de ventaja en los mercados europeos y asiáticos. Escenario 3. Una nueva tensión entre Washington y Bogotá. Si la política comercial de Trump escala nuevamente, si el café colombiano enfrenta aranceles reales y sostenidos, los compradores internacionales van a buscar alternativas de origen certificado con menor riesgo político. México, con su acceso preferencial al mercado norteamericano a través del TMEC y su red de tratados comerciales con 50 países, es la alternativa más inmediata. Los compradores no necesitan anunciarlo. Simplemente firman contratos con las cooperativas de Chiapas y Oaxaca, y el desplazamiento ocurre sin que nadie haya declarado guerra a nadie. Este escenario es el más contraintuitivo, el más devastador para la posición colombiana y el que más probabilidades tiene de generar cambios estructurales permanentes. Y aquí está la pregunta con la que quiero cerrar, una pregunta que no tiene respuesta incorrecta, pero que sí tiene una conversación que vale la pena tener. ¿Crees que México debería acelerar activamente su estrategia cafetalera, construir alianzas explícitas con los compradores europeos que hoy dependen del café colombiano, y posicionarse abiertamente como la alternativa premium de América Latina? ¿O crees que la mayor fortaleza de México es exactamente ese silencio, esa invisibilidad estratégica que le permite crecer sin que nadie reactive sus competidores con tiempo suficiente para responder? La primera opción maximiza el crecimiento en el corto plazo. La segunda construye una ventaja que en 10 años podría ser estructuralmente inatacable. No hay respuesta incorrecta. Pero sí hay una conversación que vale la pena tener. En 90 días, aquí mismo, volvemos a este tablero juntos.